A ver, ¿y si para manejar bien el dinero importase más el comportamiento que los conocimientos? Hoy vamos a meternos de lleno en la sorprendente psicología que hay detrás de nuestras finanzas. Para arrancar, vamos a ver una historia real que a primera vista no tiene ni pies ni cabeza. Es la de un conserje y un alto ejecutivo de finanzas. Por un lado, tenemos a un hombre que se pasó la vida, literalmente, limpiando suelos y trabajando en una gasolinera. Y por el otro, a un ejecutivo con un título de Harvard y una carrera espectacular en finanzas. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién de los dos acabó siendo más rico? Pues increíble, pero cierto, el conserje Ronald Reed acumuló pacientemente una fortuna de, ojo al dato, 8 millones de dólares. Y su secreto, vivir con sencillez e invertir de forma constante durante décadas y décadas. Y mientras tanto, ¿qué pasó con el experto, con el ejecutivo financiero Richard Fuscone? Pues que después de la crisis de 2008, su destino fue la bancarrota. Se declaró en quiebra. A ver, ¿esto cómo es posible? Es que parece que va en contra de toda lógica, ¿verdad? Bueno, pues vamos a desgranar la razón fundamental que se esconde detrás de todo. La respuesta a cómo ocurrió esto empieza por desmontar una idea que casi todos tenemos. La gestión del dinero no es una ciencia exacta. Para nada. Solemos pensar en las finanzas como si fueran, no sé, física, una ciencia exacta, con sus leyes, sus fórmulas, todo predecible. Pero la realidad es que se parece muchísimo más a la psicología. No se rige por leyes universales, sino por el comportamiento humano, que es de todo menos predecible. Al final, en el mundo real, lo que de verdad marca la diferencia en las finanzas no son las hojas de cálculo. Es cómo reacciona cada uno ante la avaricia o ante el miedo. El comportamiento, al final, siempre gana la partida. Y esto nos lleva precisamente a la idea central, a la lección más importante de todas. Esta frase, lo que importa no es lo listo que seas, sino cómo te comportas, lo explica absolutamente todo. Explica esa diferencia abismal entre lo que consiguió Ronald Reed y lo que le pasó a Richard Fuscone. O sea que el éxito con el dinero es lo que se conoce como una habilidad blanda. No va tanto de saber calcular el riesgo, sino de la relación personal con la codicia, el miedo o la paciencia. Vale, pero si el comportamiento es la clave, ¿por qué actuamos de formas tan distintas con el dinero? A veces, de maneras que a otros les parecen una auténtica locura. Pues la respuesta es sorprendente. En realidad, nadie está loco. La idea de fondo es esta. Todo el mundo toma sus decisiones financieras basándose en sus propias experiencias, que son únicas y personales. Y claro, desde esa perspectiva, sus decisiones tienen todo el sentido del mundo. Pensemos un momento. Si cogemos toda la historia económica del mundo, la experiencia directa que una persona tiene con el dinero es solo esto, un 0,0000001%. Es como un solo grano de arena en una playa infinita. Y sin embargo, ese granito de arena, esa pequeñísima experiencia personal, acaba formando, quizá, el 80% de cómo creemos que funciona el mundo financiero. Es nuestra realidad, lo que damos por sentado. Y esto es muy interesante porque significa que alguien que nació en otra época, en otras circunstancias, tiene un mapa mental del dinero totalmente diferente. Vamos a verlo con unos datos, que es como mejor se entiende. Fijaos en este gráfico. Para alguien nacido en 1970, la línea de arriba, la bolsa durante su juventud fue una máquina de generar crecimiento, casi sin parar. Eso moldea una visión del riesgo bastante optimista. En cambio, para los que nacieron en 1950, la cosa fue mucho más plana. Y pasa exactamente lo mismo con la inflación. Quien nació en 1960 vivió en sus carnes lo que era una inflación altísima. Y eso, claro, le hace pensar en el ahorro y el gasto de una forma muy distinta a alguien de 1990, que creció en un mundo de precios mucho más estables. Muy bien, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones prácticas? Pues al final todo se puede resumir en unas cuantas ideas muy potentes. Primero, que el éxito financiero es una habilidad blanda, no una ciencia. Segundo, que la forma de comportarse es mucho más importante que los conocimientos. Tercero, que nuestra propia historia personal da forma a cómo vemos las finanzas. Y por último, que las decisiones de los demás no son una locura, simplemente son diferentes. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Las ideas que cada uno tiene sobre el dinero le parecen lo más normal del mundo. Pero, ¿lo son de verdad? Quizá entender nuestra propia historia, nuestra propia psicología del dinero, sea el primer gran paso para tomar mejores decisiones.